Muy buenos días, mis hermanas, mis hermanos, una vez más. Desde aquí mi fraterno saludo, esperando en el Señor que se puedan encontrar muy bien junto a sus familiares. En esta oportunidad queremos dar continuación a lo que hemos estado estudiando, que es acerca del fruto del Santo Espíritu. Iniciamos la semana pasada, así que en esta oportunidad arrancaré con un pequeño repaso de lo que ya vimos. Pero antes de entrar en el tema, mis hermanos, le pido que me acompañen en oración. Dirijamos al Padre para que Él nos guíe en este estudio. Dios y Padre Celestial, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, venimos, amado Padre, delante de su presencia para darle gracias por la salvación que usted nos ha dado, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por darnos dones espirituales, Señor. Gracias por dejarnos su palabra escrita, que ya llega a ser lumbrera nuestro camino. Queremos pedirle perdón también, Dios eterno, porque reconocemos que no siempre andamos llenos de su Santo Espíritu, ni aceptamos la guía de su Espíritu Santo, sino que decidimos hacer nuestra voluntad. Señor, perdónenos cuando nos rebelamos de esa manera. También queremos pedirle que nos ayude esta mañana que vamos a estudiar su palabra. Queremos aprender o recordar, Señor, lo que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón sensible, dispuesto para aprender o recordar, Señor. Y más importante aún, llévenos, Señor, impúlsanos a obedecerle, a practicar lo que vayamos aprendiendo de su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias por todas las cosas. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a empezar leyendo aquí Gálatas capítulo 5 para hacer un pequeño repaso antes de continuar. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La semana pasada hicimos adelantamos realmente el tema, vimos algo acerca del fruto del Espíritu y quiero empezar por ahí recordando lo que hemos visto como lo que es el fruto del Espíritu. Habíamos dicho la semana pasada que es el conjunto de virtudes espirituales producidas por el Espíritu Santo en alguien que ha nacido de nuevo y que anda en el Espíritu, que es lleno del Espíritu, es decir, en alguien que es controlado por el Espíritu Santo. Resumimos esas frases. ¿Qué es el fruto del Espíritu según la Biblia? Es el conjunto de virtudes espirituales producidas por el Espíritu Santo en alguien que ha nacido de nuevo, en alguien que ya es un hijo o una hija de Dios. Por supuesto, veíamos la semana pasada que el Espíritu Santo va a producir ese fruto en aquel creyente que se somete a la guía del Espíritu Santo, que obedece la palabra de Dios. Es en esa condición. En la medida en que nosotros nos sometamos más a la voluntad del Espíritu Santo, es decir, que seamos llenos de Él, controlados por Él, y aceptamos ser guiados por Él, en esa medida usted y yo vamos a llevar fruto que Él va a producir en nosotros. ¿Cuáles son esas virtudes? Las acabamos de leer: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dijimos también la semana pasada que era necesario aceptar y reconocer que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice justamente eso, que usted y yo como hijos de Dios ya tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Pues que usted y yo tenemos la capacidad para pensar como pensaba Cristo Jesús, entendiendo que los actos de una persona en buena medida están determinados por los pensamientos que uno tiene. Conforme uno piensa, así actúa regularmente de esa manera. Entonces, decir que tenemos la mente de Cristo es reconocer lo que dice la Biblia, que usted y yo estamos capacitados para pensar como pensaba el Señor Jesucristo. Y si pensamos como el Señor Jesucristo, vamos a vivir como Cristo Jesús. Es decir, nuestras vidas van a ser un reflejo de que el Señor Jesucristo se mura en nosotros. Porque la vida del Señor Jesucristo era evidente este fruto espiritual de la mansedumbre, la paz, la bondad, la paciencia, porque el Señor Jesucristo tenía la mente y los pensamientos de su Padre Celestial. También vimos la semana pasada que para poder que usted y yo llevemos fruto, mis hermanos, tenemos que estar en Cristo, permanecer en Cristo. Eso lo vimos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y veíamos que el Señor enseñaba allí acerca de una mata de uva, la vid y los pámpanos, los gajos, las ramas pegadas a él. Y decía que si se separaba la rama del pámpano de la vid,
pues eso moriría, sería estéril, se secaría. Para que usted y yo podamos llevar fruto espiritual, debemos permanecer unidos a Cristo Jesús de manera continua. Y iniciamos la semana pasada con la primera virtud que aparece allí, que es el amor. Decíamos que es de la palabra griega ágape, que significa amor sacrificial, amor incondicional. Es un amor hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Está de primero el amor en esta lista, hermanos, porque es la base, es lo más importante. Si nosotros pudiéramos llegar a florecer, a fructificar en bastante amor, con seguridad las demás virtudes van a irse manifestando en usted y en mí. Ese amor sacrificial, ese amor incondicional, tiene que a su vez, mis hermanos, ser manifestado hacia Dios, hacia nuestros hermanos en la fe, hacia nuestros enemigos si los tenemos, hacia los malos gobernantes, hacia los delincuentes. Es decir, eso debe ir hacia todo ser humano, de una manera incondicional, de una manera sacrificial, sin esperar nada a cambio. De igual manera, habíamos dicho que el amar es una decisión voluntaria, es algo propio de la voluntad, no es una emoción, no es un sentimiento. Porque si el amor bíblico fuera basado en sentimientos o en emociones, imagínense, el día que un creyente amanece desganado, amanece deprimido, pues va a maltratar a todo el mundo porque como no se siente bien, no va a amar a nadie. No. El amor agape es un amor por decisión. En la voluntad decidimos amar a Dios. En la voluntad decidimos amar a nuestro prójimo. En la voluntad decidimos amarnos a nosotros mismos. No va a depender ni de emoción ni de sentimientos, en lo absoluto, nada de eso. Decíamos también que la principal virtud es la base de nuestra relación con Dios. El cristianismo como tal está basado ¿qué? En el amor. También veíamos allí la semana pasada que el Señor Jesucristo había dicho que el amor y el amar de esa manera ágape es el cumplimiento de la ley y los profetas. Todo se basa allí, mi hermano, en el amor. Si usted no ama según la Biblia, es posible que usted no sea salvo. Le repito esa frase. Si usted no ama según la Biblia, es posible que usted no sea salvo. Eso deberíamos examinarse cada uno de nosotros. Ya nosotros no deberíamos, cuando se nos hacen este tipo de preguntas, traspasarle la frase a otra persona. Ay, sí, es verdad, yo conozco a alguien, a fulano, fulana tal, que él no ama así, seguramente no es salvo. No, la idea es que usted y yo, de manera personal, nos examinemos a ver si estamos amando de esta manera. No pensemos en los demás, tomémoslo para nosotros mismos. ¿Estoy yo amando de esta manera? Sacrificialmente, abnegadamente. Eso es algo que va a dar muestra de que si realmente he nacido de nuevo, no, si tengo un nuevo corazón, si realmente tengo la mente de Cristo. ¿Cómo sabe usted si tiene la mente de Cristo? Examine su vida. ¿Su vida refleja a Cristo Jesús? Si es así, pues usted tiene la mente de Cristo. ¿Qué lo corrobora? Sus actos. Entonces avancemos hoy. Hoy empezamos a ver la segunda virtud espiritual de esa lista, que es el gozo. Por gozo podemos entender que es deleite, regocijo, alegría, el cual es producido por el Espíritu Santo en el creyente, no dependiendo de circunstancias, no es el resultado de algo externo. Entonces, repito, podemos entender el gozo como ¿qué? Como deleite, como regocijo, como alegría. Vamos ahorita a Filipenses 3:1 a ver qué nos dice el apóstol Pablo allí acerca de el gozo. Filipenses 3:1. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es la primera parte del versículo 3, del versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Note que el apóstol Pablo dice aquí a los hermanos de la iglesia en Filipos: gozaos en el Señor. No es circunstancias, no es que tengo muchas cosas, todo el mundo me trata bien. No, dice gozaos en el Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, está en una prisión, está encarcelado y desde allí tiene el gozo suficiente para animar a aquellos que están afuera. Dice gozaos en el Señor. Es en el Señor que vamos a hallar el gozo. Ahorita vamos a ver
porque hay gozo en nosotros. Ahí mismo en Filipenses capítulo 4 y versículo 4, vamos a leerlo allí. ¿Qué nos dice allí? Filipenses 4:4 dice el apóstol Pablo a los mismos hermanos en Filipos. Regocijaos en el Señor siempre. Recuerda que gozo es sinónimo de regocijo, de alegría, de deleite. Y aquí el apóstol Pablo les dice, regocijaos en el Señor siempre. Vimos en capítulo 3, versículo 1, regocijaos en el Señor. Aquí repite, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, en base a la definición corta que hicimos y en base a este par de versículos, podemos entender que el gozo como fruto espiritual lo vamos a hallar es en el Señor Jesucristo. El estar regocijados, el estar complacidos, el estar alegres con deleite en nuestras vidas, no depende de circunstancias externas. Es algo que va a fluir desde dentro hacia afuera. Las circunstancias en sí mismas no producen gozo, pero el saber que Dios está conmigo en toda circunstancia, eso es lo que me produce gozo. No son las circunstancias lo que van a hacer que usted y yo mostremos y llevemos fruto espiritual de gozo, no, es en el Señor. Ahora, si lo vemos así, podemos decir y afirmar que el gozo en nosotros viene dado ¿por qué? Por saber y pensar quiénes somos en Cristo. Repito, el gozo en nosotros es por saber quiénes somos en Cristo. Sin importar las circunstancias que usted y yo podamos tener, del tipo que sea, podemos tener gozo en medio de esa circunstancia pensando quiénes somos en Cristo Jesús. Es eso. Ahora, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? La Biblia dice varias cosas de quiénes somos en Cristo Jesús, pero yo quiero tomar una en particular para ilustrar un poco cómo es esto del gozo como fruto espiritual en nosotros. Entre otras cosas, la Biblia dice que usted y yo en Cristo Jesús somos ¿qué? Más que vencedores, que somos sus amados, somos su especial tesoro. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, por favor. Voy a leerle algunos versículos ahí en Romanos capítulo 8. Lo voy a leer desde el versículo 34. Cuando usted pueda allí en su casa, lea por favor el capítulo 8 de Romanos, desde el versículo 28 hasta el final, hasta el versículo 39. Yo le voy a leer desde el 34 para ilustrarle esto del gozo. Para que veamos en la escritura que el gozo, el cual usted y yo podemos llevar, está dado ¿por qué? Por saber, aceptar, reconocer quiénes somos en Cristo Jesús y que somos más que vencedores. Verso 34 dice, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Somos los amados del Señor. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Está enumerando allí una lista de cosas que nos pueden sobrevenir. Y dice, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo en medio de esas circunstancias? Y son unas preguntas retóricas. La respuesta es nada, ninguna de ellas nos puede separar del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que, y viene otra lista, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiero llamar la atención en este pasaje?
acerca del gozo en usted y en mí. Hermano, que el gozo en nosotros es por quien somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores y somos aquellos a quienes Él ama. Y dice que no importa la circunstancia, y aquí hay dos listas de cosas que nos pudieran sobrevenir. Y dice que sin importar que vengan todas esas o alguna de esas, ninguna de esas podrá separarnos del amor de Cristo. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos llevar el gozo del Espíritu Santo? Diariamente, continuamente. Sencillo. Cuando a su vida o a mi vida llegue la aflicción, la muerte de un ser querido, un desempleo, una enfermedad, cualquier circunstancia, ¿qué hacemos? Usando la mente de Cristo vamos a pensar, ¿quién soy yo en Cristo? Ah, soy un amado de Él. ¿Qué más? Según este pasaje, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y no importa lo que me esté pasando en este momento, de esa lista, otras cosas no de esa lista, soy más que vencedor. Y el pensar eso que va a hacer en mí, va a redundar en que en mí haya gozo. Y el gozo entonces no es por el resultado de alguna circunstancia. Vamos a ver en Cristo. Vamos a ver el gozo en Cristo Jesús. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice así, vamos a hablar cómo Cristo evidenció el gozo como fruto del Espíritu. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo entender eso? Dice aquí que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Será que en el momento que el Señor Jesucristo iba caminando hacia el Calvario, cuando iba hacia la cruz, iba disfrutando ese momento? ¿Será que ahí tenía contentamiento por la circunstancia en sí? ¿Sería que cuando estuvo allí, que sus manos fueron traspasadas con esos clavos enormes, estando él allí, ¿será que eso no le dolió? ¿Será que no le sintió? Estaba alegre, regocijado siendo allí, su piel rota, sangrante. Cuando le pusieron la lanza en el costado, ¿será que allí hubo gozo en la circunstancia como tal? No, mi hermano, no está diciendo, eso es la escritura. Está diciendo es que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, por lo que había delante, después de la cruz. Por eso es lo que él sentía gozo. ¿Qué había después de la cruz? Él sabía que iba a ser crucificado, que moriría y resucitaría. Y esa muerte y resurrección, en pago por los pecados de toda la humanidad, abría la puerta para que el ser humano tuviera oportunidad de redención. Eso se estaba logrando. Entonces, el gozo de él no era por el sufrimiento de la circunstancia. El gozo de él era por lo que ocurriría como resultado de esa circunstancia. Ese era el gozo, ese era su regocijo, su alegría, su complacencia, su contentamiento. Era que él sabía que al morir y resucitar, la humanidad tenía oportunidad de redención. Uno. Segundo, el Señor Jesucristo sabía que al momento de obedecer a su Padre, con esa obra de expiación y su resurrección y ascensión, sería nuevamente glorificado con el Padre. Ese era el gozo. Él tuvo gozo en el momento de la crucifixión, no por la crucifixión en sí, sino por el resultado de la circunstancia. Redención de la humanidad, glorificación del mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted está en una situación muy, muy difícil, usted debe de quitar su mirada de la circunstancia, poner los ojos en Jesús y pensar, de esto que me está ocurriendo, Dios va a sacar algo bueno, va a pensar con la mente de Cristo. Esta prueba, esta dificultad, Dios la está usando para algún bien en mí, porque ya sé que ninguna de estas cosas va a poder separarme del amor de Cristo. Ninguna de esas. Cuando lo veo así, pues voy a manifestar el gozo como fruto espiritual.
Dice allí que por el gozo, o sea, por lo que sabía que venía, dice que menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque dice la escritura del mismo Gálatas que maldito el que muere en una cruz. Era eso. Él se hizo maldición por la humanidad. Sobre su cuerpo fueron castigados los pecados de toda la humanidad. Él no tenía ningún pecado. Entonces, menospreció morir en la cruz. No tuvo eso en cuenta. Le importó poco. ¿Por qué? Porque sabía que el resultado iba a ser grandioso. Redención por la humanidad y glorificación de él mismo. Entonces, vemos allí otros ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos allí. No voy a leer todo por el tiempo. En Hechos 5:41 dice la escritura que el concilio en Jerusalén, esas autoridades religiosas de Jerusalén, habían llevado detenidos a Pedro y a Juan por predicar el evangelio. Les dijeron que lo soltaban, pero que no siguieran predicando. En cuanto Pedro y Juan salieron en libertad, fueron a predicar otra vez el evangelio a la gente. Las autoridades se enteran y los vuelven a tomar prisioneros y los llevan otra vez al concilio y los amenazan de que no pueden seguir predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la escritura allí en Hechos 5:41 que le dieron una paliza, una golpiza. Los castigaron fuertemente, físicamente en sus cuerpos. Y dice allí, vamos a leer ese pedacito, en Hechos 5:41, la reacción de ellos. Dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Miren lo que está diciendo. Los llevaron presos, los azotaron, les dieron una paliza y salieron gozosos. No dice la Biblia que ellos disfrutaron la paliza, no es lo que está queriendo decir la Biblia. No dice la escritura que disfrutaron cada latigazo, se regocijaron, no. Esa fue la circunstancia. El resultado de la circunstancia es lo que en ellos provoca el gozo. Miren lo que dice. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, el gozo de ellos no fue los azotes. El gozo de ellos fue que aún con los azotes pudieron mantenerse fieles al Señor. Tanto es así que apenas salen, vuelven a predicar el evangelio. Para ellos no fue doloroso que les dieran una paliza. Para ellos fue un privilegio que los azotaran por serle fiel al Señor Jesucristo y seguir predicando su evangelio. Entonces, el Señor Jesús fue a la cruz, maldició, maldito el que moría en la cruz. Dice que tuvo eso por menos, porque el gozo estaba delante de lo que vendría después de su muerte y resurrección. Ahí puso su mirada. Pedro y Juan les dan la paliza por predicar al Señor Jesucristo. Soportaron la paliza. Yo no digo que la disfrutaron, pero se salieron gozosos. ¿Por qué? Porque aún con la paliza pudieron mantenerse fieles al Señor. No vieron las circunstancias, sino lo que harían después de las circunstancias, seguir predicando el evangelio. Un ejemplo más, Hechos capítulo 16, 23 al 25, dos siervos más del Señor, en este caso son Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos, estaban predicando, también fueron hechos prisioneros por predicar el evangelio. Los llevan presos, dice el verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les agurró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense la escena. Pablo y Silas predicando en Filipos. Los toman presos por predicar. Los azotan y los meten en el calabozo más profundo, una mazmorra, una gruta, me imagino, por allá. Y dice la escritura que después de sus azotes, a medianoche ellos cantaban himnos al Señor. Tan duro que cantaban que los demás presos que los oían. La pregunta es, ¿ellos tenían deleite, regocijo por haber sido azotados? No, esa fue la circunstancia. El ser azotados por predicar el evangelio, esa fue la circunstancia. ¿De dónde viene el gozo? De que aún en medio de los azotes
ellos se mantenían fieles a Dios al punto de seguir cantando. ¿Por qué? Porque su mirada no está puesta en las circunstancias, su mirada está puesta en su Maestro, en su Salvador y en el resultado de la predicación del Evangelio. Ellos miraban siempre un poco más allá. Ahora, la pregunta para usted sería, ¿usted quiere más gozo? Usted puede decir, hermano, hermana, ya en mi vida hay gozo, yo tengo gozo en el Señor. Le pregunto, ¿usted no querría más gozo? ¿Qué hay que hacer para tener más gozo? Debe mantener su mirada fija en Jesús y su pensamiento en las cosas eternas, en la eternidad. Le repito, si queremos más gozo en nuestras vidas, manifestar más el fruto del gozo en nuestras vidas, debemos mantener los ojos en Jesús y los pensamientos en la esperanza, en la eternidad. Mire un ejemplo, Hebreos 10, versículo 34. Hebreos 10, versículo 34 dice así: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué pasaba aquí? Los hermanos judíos que habían creído en Cristo Jesús, sus familiares los botaban de las casas, les quitaban sus propiedades, dice aquí que les robaban sus propiedades y los metían a la cárcel. Es decir, muchos judíos que iba creyendo en Cristo Jesús quedaban en la calle, le quitaban, le robaban sus pertenencias. Y dice ese pasaje que ellos siendo robados tenían gozo. Pero, ¿qué pasa allí? El gozo no es que disfrutaban que los robaran, no dice eso la Biblia. El gozo es, mire lo que dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿De dónde proviene el gozo allí? Los llevan a la cárcel por creer en Cristo Jesús. Les quitan todos sus bienes y ellos se regocijan, se deleitan, se alegran pensando que allá en la eternidad tienen una mejor morada. Dice exactamente, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando compararon lo que estaban perdiendo porque se lo robaron con lo que tendrían a futuro, vieron que aquello era más grande que esto. Ahí está el gozo. El gozo no es disfrutar la situación por situación. El gozo es porque pienso el bien que Dios va a extraer o que va a traer a mi vida desde esta circunstancia. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no dice que todas las cosas son buenas, no, que todas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios va a intervenir, las va a tomar y de allí va a ser algo maravilloso en nosotros o por medio de nosotros para beneficio de otras personas. Ahora, otra pregunta. ¿Será que el gozo como fruto espiritual nos trae beneficios? Vamos a ver qué dice la Escritura. Proverbios 15:13, por ejemplo, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Imagínense el beneficio. La va a poner a usted, mi hermana, más hermosa y a usted, hermano, más simpático. Entonces, si usted quiere verse más hermosa, olvide un poquito la crema, el maquillaje. Claro que sí, síguelo haciendo. Pero aquí hay algo mejor que eso. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, llevar fruto espiritual del gozo va a hermosear su rostro. Claro que lo va a hacer, la Biblia lo dice. Mira que hay hermanos que uno dice que ese hermano como que le bautizaron en limón. Echaron ahí el agua y le echaron más limón que agua. Lo metieron a bautizarlo y lo sacaron. Y salió con la cara estirada, amargado, porque todo el tiempo anda con la cara amargada. No hay gozo en ellos, no hay alegría, no hay satisfacción. No hay regocijo, siempre con la cara estirada, el ceño fruncido, bravos, como si los hubieran bautizado un limón, porque no se ve allí regocijo. Otros también parece que fueron bautizados en cebolla. Llenaron la piscina, la pila bautismal con agua y le echaron cebolla y cebolla, más cebolla que agua.
Los bautizaron, los sumergieron, los sacaron y salieron llorando. Y toda su vida cristiana llore, que llore, que llore. ¿Es usted uno de esos? Usted fue bautizado en limón, que tiene la cara todo el tiempo, cara de amargura. O usted fue bautizado en cebolla, que todo el tiempo llora, 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 llora. No. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. El Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. Debemos llevar gozo. Recuerde, vendrá aflicción a su vida, circunstancia difícil. ¿Cómo la maneja? Ponga su mirada en Jesús y sus pensamientos en las cosas eternas, en la eternidad, y el gozo fluirá desde sus adentros hacia afuera. Avanzamos. Vamos a ver ahorita entonces el fruto, la virtud espiritual que forma parte del fruto espiritual de la paz. Y podemos decir que paz es armonía espiritual, tranquilidad de conciencia que Dios da al que ha sido perdonado. Mire, tranquilidad de conciencia que Dios da al que ha sido perdonado. Es un sentido de bienestar. Entonces, con esta definición podemos decir que al igual que el gozo, la paz no va a provenir en un creyente de las cosas que tiene a su alrededor, de personas a circunstancias, no. Igualmente va desde lo interno hacia afuera. Escribe aquí, la ausencia de dificultades no da paz. Hay personas que en líneas generales su vida siempre ha sido tranquila. No han tenido grandes enfermedades, ni complicaciones económicas, nada de eso. Ni familias rebeldes, esposos deshonestos, no. Pero no hay paz en ellos. ¿Por qué? Porque la ausencia de dificultades no es lo que le da paz al creyente. Hay otro grupo de personas que han tenido abundancia de bienes materiales. Y también es así, la abundancia de bienes materiales tampoco da paz. Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento la tiene solamente el creyente, que es lleno del Espíritu y que anda en el Espíritu. En ese tipo de creyente el Espíritu Santo va a producir paz. Y esa paz va a ser evidente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, ¿por qué usted y yo fructificamos con paz? La paz es porque tenemos una buena relación con Cristo Jesús. Repito, la paz la vamos a evidenciar. ¿Por qué? Porque tenemos una buena relación con Cristo Jesús. Un inconverso jamás podrá tener paz verdadera, paz bíblica, paz como fruto espiritual. Un creyente que vive continua en pecado va a andar de mal humor, todo azaroso, preocupado continuamente, angustiado, estresado, posiblemente no duerma bien, posiblemente no disfrute las cosas que recibe. ¿Por qué? Porque si no hay una buena relación con Cristo Jesús, no va a haber paz. Es esa la fuente. La fuente de la paz en el creyente es tener una buena relación con Cristo Jesús, comunión. Vamos a dar un ejemplo. La paz en el Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 32 y 33, y les leo, mi hermano. Dice así: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Señor Jesucristo había anunciado que se le aproximaba ya el tiempo de ir a Jerusalén, ir a la cruz, morir por la humanidad. Y le está diciendo, ustedes todos van a ser esparcidos, me van a dejar solo. Pero hace una acotación, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Señor Jesús continuamente estaba en comunión con su Padre y ahí radicaba su paz. Él sabía, los discípulos me abandonan, me dejan solo, pero no estoy solo, estoy unido con mi Padre. Versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la fuente de la paz del Señor Jesucristo, ¿quién era? La relación que tenía continua, en permanente comunión con su Padre. Ahora, para usted y para mí, ¿quién es la fuente de nuestra paz? El tener una buena relación con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Si usted y yo no andamos en comunión con el Señor Jesús, no vamos a llevar fruto espiritual de la paz, porque la fuente de esa paz es una buena relación con el Señor Jesucristo. Es así, mis hermanos. Ahora, otra pregunta en cuanto a la paz. Usted y yo podemos decir, sí, hermano, ya yo tengo paz, pero ¿será que existe la posibilidad de aumentar esa paz? Claro que sí. Entonces, ¿qué debo hacer para aumentar la paz? Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Note, dice el 6, por nada estéis afanosos, o sea, por nada se preocupen, por nada se angustien, por nada estén temerosos, sino presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Recuerde, pensamientos, la mente de Cristo, en Cristo Jesús. Entonces, el versículo 6 dice aquí en Filipenses 4, por nada se intimiden, por nada se preocupen, por nada se atemoricen. Más bien presenten esas peticiones de oración al Señor y la paz de Dios gobernará sus corazones y sus pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, mis hermanos, aumentar y conservar la paz? Cada vez que usted tenga una dificultad o alguien tiene una dificultad y eso usted lo angustia, lo preocupa y usted no quiere perder la paz, ¿qué debe hacer? Convierta eso en un motivo de oración. Y cuando usted ora fervientemente por esa circunstancia, por esa persona, la promesa que allí dice que como resultado de presentar esa oración, va a venir sobre su corazón y sobre su mente, sobre sus pensamientos, la paz de Dios. Entonces, ¿cómo mantenemos la paz? ¿Cómo aumentamos la paz? Igual que en el gozo. Viene la dificultad, viene la adversidad. En vez de pensar en la adversidad, voy prontamente y tomo esta adversidad o esta persona en dificultad, se la entrego a Dios en oración. Y el resultado de entregarle eso a oración es que Dios me va a ministrar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la receta. Ahora, pienso que lo ideal sería que usted y yo viviéramos continuamente en paz. ¿Y será que podemos hacer algo para que continuamente el Espíritu Santo produzca en nosotros esa maravillosa paz que sobrepasa todo entendimiento? Claro que sí lo podemos hacer, mi hermano. Acompáñenme allí a Isaías 26:3. Isaías 26 dice, hablando de Dios, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se lo repito, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice ahí que Dios va a guardar completamente, en completa paz. ¿A quiénes? A aquellos que perseveran en Dios en su pensamiento. Volvemos a la aplicación. Circunstancia difícil. Y en vez de ponerme a pensar en la circunstancia difícil, persevero mi pensamiento en Dios, que es lo que dice el versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado.
¿Cómo entonces, según Isaías 26:3, podemos mantener la paz? De esta manera. Circunstancia difícil, persona en dificultad, país en dificultad, familia en necesidad. ¿Qué hago allí? En vez de ponerme a pensar y cavilar continuamente en las circunstancias, voy es con mi pensamiento en Dios. Dios, ¿cómo puedo ver aquí? ¿Cómo Dios se puede glorificar? Dios tiene el poder para actuar aquí. Dios ha prometido esto. Dios aquella vez hizo esto. Dios puede. Dios quiere. Dios ama. Persevero mi pensamiento en Dios. Y como resultado de eso, Él me va a guardar en completa paz. Isaías 26:3, recuérdenlo. En Juan 14:27, el Señor Jesucristo también dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Y el Señor Jesús recalca allí que la paz que Él da no es como la paz que da el mundo. Entonces, cerrando la paz. Hay en nosotros fruto espiritual de la paz. ¿Por qué? Porque tenemos una buena relación con Cristo Jesús. Recuerda. Avancemos, veamos una más. La paciencia. La paciencia, la podemos definir como constancia, perseverancia, firmeza. Es permanecer de buena gana en medio de las circunstancias. Mantener la confianza en Dios. Entonces, ¿qué es la paciencia? También es aguantar sin perder la esperanza. Entonces, ¿qué es la paciencia? Viene una dificultad, una adversidad, dice que es firmeza. Yo me planto firme en Dios. Y de buena gana, yo resisto la circunstancia. Aguanto allí, pero sin perder la esperanza que Dios puede obrar, que Dios puede actuar. La paciencia no es resignación, porque la resignación es algo así como, bueno, pasó esta circunstancia y ya ocurrió, ya nada se puede hacer. No, la paciencia no es resignación, la paciencia es aguanto, soporto la circunstancia con la esperanza. El pensamiento está mío en que hay una situación difícil y sin embargo confío en que Dios puede venir y actuar aquí. Eso es paciencia, es resistir de buena gana, aguantar pero sin perder la esperanza de la acción de Dios allí. Vamos a ver la paciencia en Cristo, segunda de Pedro 3:9. Pues es nuestro ejemplo a seguir. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús es un ejemplo de paciencia. Miren que el Señor Jesús pudo haberme matado a mí hace muchos años, antes de conocerle. Pero ¿qué pasó? Que Él fue paciente conmigo. De adulto me salvó, llegó a mi vida, me transformó, me dio un nuevo corazón. Puso en mí la mente de Cristo y me ha ido madurando paulatinamente, un proceso que nunca terminará. Pero ¿qué fue Él conmigo? Paciente. Seguramente con usted también el Señor Jesucristo ha sido paciente. Mire el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, Dios es paciente con toda la humanidad. ¿Por qué? Esperando que la gente se arrepienta de sus pecados y por fe vaya a Cristo Jesús. A veces vemos noticias de delincuentes que hacen una fechoría y otra y otra. La policía les da disparos a otros delincuentes. 5 disparos, no se mueren. Y uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa allí? Que Dios es paciente para con esas personas, les extiende la vida, no para sobarles sus delitos, sus fechorías, no. Es dándoles oportunidad de que se arrepientan. Entonces, la paciencia es con propósitos. Dios ha sido paciente con la humanidad con un propósito de que nos arrepentamos y recibamos vida eterna. La paciencia que usted y yo podremos llevar como fruto espiritual está basada en que
en que Dios ha sido paciente con nosotros. Si Dios ha sido paciente con usted, lo menos que usted debería hacer es ser paciente con su prójimo, con sus hermanos en la fe, con sus familiares. Es lo menos que usted debería hacer. El Señor Jesucristo nunca nos va a pedir nada que ya no haya hecho. Si Él demostró paciencia y usted y yo tenemos la mente de Cristo, podemos pensar igual que Él y ser pacientes con otras personas. Hay otra palabra que aparece como paciencia en la Biblia, que es la palabra longanimidad. Longanimidad es tenerle paciencia a las personas que son difíciles de soportar. Hay seres humanos que son muy complicados llevarse bien con ellos. Y ahí se nos pide que tengamos con ellos que paciencia, pero la palabra esa es longanimidad. Si usted va a Colosenses capítulo 1, versículo 11, va a ver allí las dos palabras. Miren, lo leemos rapidito. Colosenses 1:11. Para que vea la diferencia de las dos palabras. Ambas significan paciencia, pero hay una diferencia. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, dice luego, para toda paciencia y longanimidad. Aparecen dos palabras, paciencia y longanimidad. Las dos palabras significan paciencia. ¿Cuál es la diferencia? La palabra allí, paciencia, es soportar de buena gana, aguantarse y perder la esperanza frente a circunstancias difíciles. Mientras que longanimidad es aguantar sin perder la esperanza a personas difíciles de tratar, porque sí los hay. Entonces debemos ser pacientes con las circunstancias y longánimos con las personas difíciles. También, ¿qué es paciencia? Paciencia, mis hermanos, también es no cansarnos de hacer el bien. En Gálatas capítulo 6 se nos pide que no nos cansamos de hacer el bien. Es decir, si usted le hizo bien a una persona en una oportunidad, después esa persona usted lo maltrató y usted dice, no, yo no le hago más bien a nadie porque ser bueno no sirve de nada. No, ser paciente implica no cansarse de hacer lo correcto también, como lo dice en Gálatas. Hay veces uno dice, ya no puedo más, se me acabó la paciencia, hasta aquí llegó. Y hay gente que por no tener paciencia abandona un hogar. En vez de quedarse allí, de resistir con firmeza, de aguantar sin perder la esperanza que Dios puede actuar en esa familia, en ese matrimonio, cambiar las circunstancias, huye. No, la paciencia va a hacer que esa persona permanezca allí, resista con firmeza, con la esperanza que Dios puede obrar en esos corazones y transformar una familia por completo. Mire, vamos a leer terminando Hebreos 12:3. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel, hablando del Señor Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, dice, considera al Señor Jesucristo, que sufrió esa muerte horrible en la cruz por los pecados de los demás, pero que le fueron castigados en su cuerpo. Dice, tomen ese ejemplo para que se animen y ustedes no se cansen. Si el Señor Jesucristo llegó hasta lo sumo por los pecados de toda la humanidad, de entregar su propia vida y no se cansó, ¿cuánto más usted y yo? No nos cansemos tan fácilmente de las personas, seamos perdonadores, seamos pacientes. Otros se quedan, es que oro y el Señor no me responde. Y tengo tiempo orando, impacientes. No, la paciencia va a hacer que sigamos perseverando, ¿qué cosa? En la oración. Este mundo ha llevado a la humanidad, incluyendo a muchos creyentes, a que íbamos todo rápido, a prisa, apresuradamente, estresados, azarosos. Todo el tiempo andamos, ya así a veces que el mismo mundo. Queremos respuestas de Dios al instante. Como cuando vamos a la tienda y compramos un sobrecito en polvo, le echamos agua y ya hay una bebida al instante. Dios muchas veces no va a responder al instante para que desarrollemos este fruto espiritual de la paciencia. Sigamos orando, sigamos confiando, esperar que el instrumento oportuno traiga la respuesta a nuestras vidas. Un ejemplo de la impaciencia hoy en día es la tecnología. Agarramos un teléfono, le metemos datos y a veces no han pasado ni 8 segundos
y ya desesperamos. ¿Qué teléfono tan lento? 8 segundos. Y ya la gente se desespera, impacientes. Eso es no manifestar, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu Santo. Sí, expresiones que, como le decía, ya no me congrego más. ¿De qué me vale congregarme? Voy a la iglesia y no veo resultados. Impaciencia, impacientes. No veo a Dios porque ¿para qué le sirvo a Dios? Da lo mismo servirle a Dios. Ya me cansé de intentar servirle a Dios. Impaciencia, no. La paciencia es que nosotros vamos a resistir de buena gana sin perder la esperanza. Mis amados hermanos, tenemos la enseñanza por hoy hasta aquí. Nos queda enviarnos la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dios mediante la próxima semana vemos esas virtudes espirituales que nos faltan, que conforman el fruto espiritual. Acompáñenme ahorita en oración. Dios y Padre bueno, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Damos honor y gloria a su nombre, Padre, por su grande bondad con nosotros. Ayúdanos, Señor, a empezar a aplicar estas verdades que nos ha enseñado y que nosotros manifestemos el olor de su presencia en nuestras vidas, que cuando la gente nos vea a nosotros, vean el reflejo de Cristo Jesús por estas virtudes espirituales del fruto. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén.